ocupe su lugar. Estamos especialmente con los hermanos que están siendo candidatos al bautizo. Espero que estén atentos a esto. Algunos han avisado que no llegarían. Espero que estén siguiendo también esta transmisión. Muy bien, hermanos, estamos meditando el libro de Hechos, especialmente en el versículo 41, la parte final dijo la palabra del Señor, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estamos nosotros mirando el tema próximo mañana, vamos a estar bautizando a algunos hermanos y estamos considerando la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué implica? ¿Cómo desarrollamos un bautismo bíblico? ¿Qué verdades debemos entender antes de ejercer esto? Nuestra iglesia tiene dos grandes ordenanzas. ¿Ven? ¿Cuál es? Bautizar y luego la otra, celebración de la cena del Señor. Si no obedecemos estas ordenanzas dadas directamente por parte de Jesucristo, estamos pecando, no estamos cumpliendo la función de ser iglesia. Así que mañana y el domingo estamos cumpliendo estas dos ordenanzas. Lo primero que vamos a hacer es celebrar el bautizo. ¿Qué es el bautizo? Haciendo un repaso de la semana pasada. Si mi hermano puedes empezar con la diapositiva. Nosotros hemos tratado cumpliendo estas ordenanzas. ¿Ya volvió? Algo se está desapareciendo. Ya. Mire, vuelva a la palabra de nuestro Dios, al libro de Hechos, al capítulo 2, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. La práctica de la iglesia naciente, fueron bautizados. Pasen, bienvenidos chicos, adelante. Así que, ¿qué es el bautizo y por qué la iglesia lo practicaba? ¿De dónde procede todo esto? Así que nosotros hemos dado la semana pasada una breve definición acerca de lo que es el bautismo. Hemos hablado un poco acerca de todo este contexto, pero básicamente, ¿qué hemos dicho que el bautizo qué es? Hemos dado esta definición basándonos en las Escrituras. El bautismo escritural. Podemos practicarlo de muchas formas, de muchas perspectivas, pero el bautismo escritural es un acto público de obediencia, ¿no es cierto? Porque el Señor nos dejó eso en Mateo 28, mediante el cual, ¿quién es el candidato? Un creyente, habiéndose arrepentido de sus pecados y creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿qué hace? Al bautizarse está predicando esto, ¿no? Su identificación con la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, a través de la inmersión del agua. Con este acto el creyente va a testificar su unión con Cristo Jesús, su unión con la iglesia, ¿no es cierto? Delante del mundo da este testimonio. Y además este bautismo no solo representa esa unión con Cristo, sino marca la incorporación formal a una iglesia reconocida como miembro o como parte del miembro del cuerpo de creyentes. Básicamente es el bautismo, es un testimonio público de lo que el Evangelio, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Nos identificamos con Él y nos identificamos con la iglesia y básicamente diciendo adiós al mundo y a nuestra vida pasada. Es lo que es el bautizo. Así que, hermanos míos, en ordenanza y en obediencia a nuestro Dios estamos estudiando esto. Así que para que la iglesia ejecute correctamente el bautizo del Señor, este bautismo escritural, estamos en función del libro de Hechos, capítulo 2, y yendo por toda la Biblia, estamos haciendo esto expositivamente, pero al mismo tiempo sistemáticamente también, porque todas estas verdades se repiten especialmente en el Nuevo Testamento. Estas verdades, nosotros vamos a argumentar 3 o 4 principios acerca del bautismo escritural. Hoy vamos a ver el segundo bautizo, hermano, el segundo principio a considerar esta noche, el segundo principio a considerar. Hay 4, dudo que acabe los 3 hoy, porque sería mucha carga y mucha información para ustedes. Así que yo quisiera que se puedan comprometer que los siguientes viernes, especialmente los candidatos o los hermanos que van a formar parte, a venir por lo menos 2 viernes más a entender las últimas 2 verdades importantes acerca del bautismo escritural. Y invito a cualquiera de ustedes también, hermanos, porque el primer principio es el candidato escritural, es decir, quién debe bautizarse. Y el verso 41 de Hechos 2 dijo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ya hemos visto quién debe bautizarse. Hoy vamos a ver el modo escritural, cómo se debe bautizarse y por qué tiene que ser esta forma el bautizo, por qué tiene que ser por inmersión. Y hay 2 verdades más que les suplico que vengan, hermano. Incluso hermanos ustedes que ya son tiempo de hermanos en la iglesia, miembros bautizados, hay verdades que aún no entienden, que me gustaría que puedan tener mejor luz. La autoridad escritural, por ejemplo, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo se identifica una iglesia? ¿Cuál es la práctica de una iglesia? ¿Cuál es el propósito de una iglesia?
Y muchos de ustedes no tienen esa luz. Algunos hermanos dijo, ya no voy a la clase de bautizo porque yo ya sé. Es mentira, no saben. Aún yo, cuando voy a esto, digo, no sé lo que debo saber, cómo debo saberlo. La palabra del Señor tiene tantas verdades, tan profundas y al mismo tiempo sencillas para nosotros. Pero luego vamos a ver el compromiso escritural. Y aquí vamos a poner bastante énfasis, hermanos, que ustedes van a pasar a ser miembros de la iglesia. Al mismo tiempo, es una advertencia seria para los hermanos que ya son miembros de la iglesia. Porque ¿qué implica después del bautizo? ¿Qué? La Biblia dice en el verso 42, 41, que los que fueron bautizados, ¿qué pasó? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? ¿Al club social de Pedro? ¿A la organización de Pedro? ¿O a la iglesia? A la iglesia. Entonces debemos meditar en el compromiso que el creyente asume al bautizarse, al formar parte de una iglesia. Le diré, aún estaba revisando la lista de miembros y mirando hermano por hermano y te diré, no mucho se entiende qué es ser un miembro escritural de la iglesia. Le aseguro, hermano, ¿qué espera usted? ¿Cuál es su trabajo como miembro? ¿Lo sabe? ¿Cuál es su responsabilidad como miembro de la iglesia? ¿Lo está cumpliendo como debe ser siendo un miembro de la iglesia? Para empezar, si usted no es fiel al Señor y no es fiel a la casa del Señor, qué difícil es ser un miembro de la iglesia del Señor sin estar presente en las reuniones de la iglesia. Es muy difícil. Ha crecido como miembro, ha sido de bendición. ¿Qué tal su ministerio desde que formó parte de la iglesia? ¿A dónde ha ido? ¿Qué ha pasado? Todo es importante, hermano. Vamos a meditar las razones por las que debemos unirnos a una iglesia y las responsabilidades que conlleva un miembro de la iglesia. Su fidelidad, vamos a ver su madurez, su dar, todo eso. Así que les invito a venir estas dos últimas clases. Lo vamos a hacer por separado, por razón de tiempo no lo voy a hacer. Hoy solamente voy a hacer un breve resumen de esas dos últimas verdades. Bienvenida mi hermana. Entonces, haciendo un repaso, hermano mío, ¿quién es el candidato escritural? ¿Quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Y hemos contestado la semana pasada, ¿quién debe bautizarse? Especialmente los hermanos que están para pasar por las aguas del bautismo. ¿Quién debe bautizarse? El creyente en Cristo. Entonces, cuando usted pase y le diremos, hermano, ¿es usted salvo? Porque basado en su testimonio nosotros vamos a oficiar el bautismo. Vemos lo que vemos, el Señor ve mejor que nosotros el corazón. Somos lentos en el asunto de bautizar, no creemos hoy me salvé, pastor, bautízame hoy. Bueno, podría ser verdad, pero preferimos un tiempo. A ver, hermanos, si hay una realidad verdadera que eres creyente, entonces refléjalo y luego identifícate con el bautizo, que es un acto de obediencia. Pero, ¿qué diría usted si le decimos, hermano, ¿es usted creyente? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, y la pregunta otra vez, ¿por qué? ¿Cuál sería su respuesta? La semana pasada hemos hablado de esto, no tiene que repetir todos los puntos. Básicamente, el bautismo es lo que representa, ¿no es cierto? Públicamente, simbólicamente, lo que ya el Señor hizo en nosotros. Amén. ¿Hemos creído en quién? Para ser salvos, por gracia, ¿en quién? En Cristo, ¿no es cierto? Específicamente hemos hablado de su evangelio, pero hemos hablado de su vida, pero en su sangre. ¿Qué hizo su sangre? Nos limpió de toda maldad. Amén. Básicamente es la respuesta, un breve testimonio, brevísimo de lo que el Señor ha hecho. O sea, el evangelio en su vida tuvo el poder a través del Espíritu Santo trayendo todas estas verdades. Así que hemos visto el candidato escritural la semana pasada. La Biblia dice, y los que recibieron su palabra. ¿No es cierto? Hemos visto que está asumiendo el varón del Señor todo el mensaje que él ha expuesto en los versos del 14 en adelante, el apóstol Pedro, en este primer discurso, después de recibir al Espíritu Santo en el día Pentecostés, en las primeras actividades de la iglesia establecida, la iglesia naciente en Jerusalén, todo lo que ha recibido anteriormente, que es el Evangelio de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo recibieron, ¿qué recibieron? El mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es buenas nuevas. ¿De quién? De Cristo Jesús, sobre su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y también su exaltación. Es lo que hemos creído y es lo que hemos recibido específicamente en su sacrificio por nosotros, su sangre preciosa. Luego también hemos considerado qué más recibieron, el llamado del Evangelio. ¿A qué nos llamó? El verso 37 al verso 40, a la salvación. El Evangelio nos llama a la salvación. Y recuerda, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva específicamente? ¿Cuál es el principal problema en nuestras vidas? El pecado, amén, del pecado. ¿De qué nos salva? Hemos visto 4 aspectos de la salvación. Nos salva del poder del pecado, o sea,
Dios rompe las cadenas del pecado que nos atan. Uno solo quiere ser salvo de la pena del pecado, que es el infierno. Muchos creen que solo la salvación es salvación del infierno. No, 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 es la salvación de las consecuencias del pecado. Nos salva de eso, de la pena del pecado. Pero también el Señor, si nos otorgó esa salvación de que tenemos la seguridad de vida eterna, también nos da la seguridad de que Él rompió las cadenas del pecado. Nos salva del poder del pecado, también vimos esto. Y también, ¿de qué nos salva? Un día de la presencia del pecado, y también nos salva de la posesión del pecado. Es decir, ya no pertenecemos al pecado, no pertenecemos al mundo, a Satanás, sino ahora Él nos compró el libro de Tito, nos dijo que Él nos compró. Él nos compró. Ahora hemos sido liberados del pecado y ahora pertenecemos al Señor. Nuestro dueño es Cristo Jesús. O sea, nos salva de la pena del pecado, ¿de qué más? Del poder del pecado, de la presencia del pecado, ¿y qué más? De la posesión del pecado. Amén. Hemos visto la salvación de la pena del pecado es pasado, ya no se pierde esa salvación, no se pierde. Amén. Constantemente nos salva del poder del pecado. Un día nos salvará de la presencia del pecado, pero también ya nos otorgó una salvación permanente de la posesión del pecado. Ahora Cristo es nuestro Señor. Muy bien, hemos visto eso, el llamado de la salvación. Hemos visto el llamado también al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Básicamente es un cambio de dirección, un cambio de mente. He abandonado mi vida vieja y sigo al Señor. Creer en el Señor y arrepentimiento van estrechamente de la mano. Entonces Dios nos llama a la salvación, Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesita usted? El perdón de pecados por la sangre preciosa de Cristo. Muy bien, luego hemos visto cuál es la respuesta al mensaje del Evangelio. Hemos dejado claro que no somos salvos por obras. Amén. ¿El bautizo le salva? No. Simplemente es un acto público, amén, de manifestación delante del mundo, delante de la iglesia, lo que ya Cristo hizo en mi vida. El bautismo no me salva, el bautismo no me salva. Pero ¿cuál es la respuesta al Evangelio? ¿Qué es? No es obra, amén, sino es creer. La palabra de Dios nos dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hemos hablado acerca de la fe. ¿Dónde tiene su origen? En la gracia de Dios. No somos salvos por obras, sino somos por gracia. Ese poder que emana de Dios, ese favor inmerecido que llega a nosotros y hace de nosotros una nueva criatura. Nos salva, ese poder de Dios. Entonces, esa fe es el canal, es ese medio por donde viaja la gracia del Señor. Incluso ese canal, ese medio, esa fe, también es producto de la obra de la gracia de nuestro buen Dios, porque Él nos permite escuchar su palabra, nos permite entender a través de su Espíritu y poner por obra. Y si podemos escuchar su palabra es porque el Señor en su gracia trajo a alguien, nos envió a alguien. Hemos estudiado también eso, así que hemos visto el origen de la fe es por gracia. El fundamento de la fe, ¿quién es? Nuestra fe, ¿dónde está? ¿En quién está? En Cristo para salvación, amén. En Cristo hemos visto los componentes de nuestra fe: el conocimiento, la convicción y la confianza. Luego hemos visto el resultado del Evangelio. Si nosotros hemos recibido el Evangelio, este es su resultado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos llamados hijos de Dios, somos sido justificados, declarados justos delante de Dios, somos santificados posicionalmente, diariamente. El Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros nos aparta para Él. Son los resultados del Evangelio. Entonces, ¿quién debe bautizarse? El creyente en Cristo. Y usted debe meditar constantemente si es un verdadero hijo de Dios o no. Si conoce, ha recibido, cree el Evangelio, ha disfrutado el Evangelio, disfrutado el poder del Señor en su salvación, del perdón de sus pecados. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios constantemente lo constriñe, entiende y está gozoso porque no es por obras, sino es por gracia. Amén. Entonces, usted medita el día de mañana, o incluso antes de terminar voy a volver a preguntarles: ¿es usted salvo? Usted tiene que dar una respuesta fuerte delante de los hermanos. Sí, porque he creído en Cristo Jesús, su sangre preciosa me limpió de toda maldad. Básicamente la respuesta, Muy bien, ahora vamos a mirar esta noche un tema muy importante también, hermano, es el modo escritural. Vuelve al libro de Hechos 2, verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? Bautizados. Qué interesante. ¿Cuál es el modo bíblico de poder realizar el bautizo? O sea, ¿cuál es la manera bíblica? Porque tenemos que bautizarlos de esta forma. Algunos bautizan por
aspersión, tiran algunas gotas de agua por ahí. Otros en ciertas religiones te ponen una cruz en la frente y te hacen caminar. Alguien dijo sí, ojalá que nadie sea bautizado. Así, no les digo la secta porque yo me bauticé ahí, así que años atrás tenías que hacer ciertos ritos y te ponían una frente, una cruz o algo en tu frente, ya estás bautizado. No, la palabra bautizo en realidad del idioma que se escribió es baptizo, o sea, en el griego es baptizo y literalmente quiere decir cubierto completamente con un líquido. Por implicación es inmersión absoluta o sumersión absoluta. O sea, el bautismo escritural debe realizarse por inmersión. O sea, la persona es sumergida totalmente y luego tiene que salir. O sea, pero ¿por qué se realiza así? Ya sabemos que el bautismo nos salva, amén. Pero ¿por qué tiene que realizarse así? Mire, todos estos principios deben cumplirse para que su bautismo sea escritural. Si alguno de estos principios no ha sido entendido en el momento que usted se ha bautizado, entonces yo le invito a volver a hacerlo bajo la obra del Señor en su vida. La mayoría vuelve a bautizarse y le pregunto, ¿por qué, hermano? La verdad que no he sido salvo. O me bauticé, yo creí que era una persona salva, pero mi vida después del bautismo no reflejó un verdadero miembro delante del Señor, entonces pasan por las aguas. Pero es necesario que sea completamente sumergido. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Mire, el bautismo escritural se realiza por inmersión. Aquí voy a dar un resumen de lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué? Por dos grandes razones. Primero, lo vamos a ver ahora por la práctica, o sea, era una práctica. Jesucristo practicó este tipo de bautismo por inmersión. Juan el Bautista fue el pionero en esto y luego vamos a ver que la iglesia naciente practicaba este tipo de bautismo por inmersión. Pero la segunda razón, la más importante, es por su significado. Por su significado. Así que el bautismo escritural se realiza por inmersión por su significado. ¿Qué es? ¿Qué significa? Que es la identificación del creyente con la muerte, con la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Es una acción externa que representa una realidad interna espiritual. El bautismo también está predicando el evangelio, al igual que la cena del Señor, pero lo está predicando a través de mi vida, a través de lo que el Señor ha hecho en mí. Es un testimonio público lo que Dios hizo en mí. He muerto con Él, he sido sepultado con Él y he resucitado con Él. Me identifico con Él. Entonces, por eso lo tiene que hacerse por inmersión. Así que, mi amado hermano, el modo correcto para practicar el bautismo es por inmersión. Vamos a ver estas dos razones esta noche. Amén. Vamos con la primera razón. ¿Por qué tiene que ser por inmersión? La primera razón, la práctica del bautismo tiene que ser por inmersión. ¿Por qué? Porque así era practicado por el Señor, por Juan el Bautista, por la iglesia naciente. Hay mucha evidencia de eso. Así que vamos rápidamente con nuestro primer punto. Vamos a la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 3, verso 6. Mateo 3:6, la Biblia dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Este tipo de bautismo lo practicaba Juan el Bautista. Ahora, hay una diferencia entre el bautismo de él y el bautismo que practicábamos nosotros. Juan el Bautista, usted sabe quién era. Todavía pertenecía al antiguo pacto, pero ¿quién era? El heraldo del Señor Jesucristo. Él estaba manifestando públicamente que el que viene después de él es el Mesías verdadero. Él es el Cordero de Dios. Entonces, ante ese mensaje, él llamaba al arrepentimiento y aquellos que escuchaban este mensaje y se arrepentían, daban un testimonio público de ese arrepentimiento. El bautismo era practicado en la cultura judía tiempo atrás, era un acto de proselitismo, es decir, si un gentil quería volverse judío, tenía que bautizarse y era judío. Esa era la idea que ellos tenían en ese contexto. Y Juan el Bautista está aplicando esa práctica para decir, estos se han arrepentido verdaderamente y van a pertenecer al Mesías que está llegando. Ese era el bautismo que Juan el Bautista practicaba. Ahora, en Mateo 3:16, Jesucristo también participó en ello. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, ¿ve? La palabra subir, después de haberse sumergido. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Algo que me llama mucho la atención, lo increíble de la palabra de Dios y lo increíble del ministerio encarnado de Cristo Jesús es que hay tanto paralelismo en su vida. Tenía que ser hombre para darnos ejemplo y en todo lo que él hace está predicando su precioso mensaje, porque lo que él está haciendo nos está dando ejemplo, porque nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, identificarnos con él. Y él, a sumergirse y a levantarse, está predicando su evangelio, lo que va a hacer por nosotros al morir al mundo, al pecado y al resucitar al tercer día. Todo esto es increíble. El Señor está anunciando en cada parte de su vida lo que haría a nuestro favor. Ahora, note la palabra de Dios en Juan 4, verso 1 al verso 2, dice
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes? Sus discípulos. Era la misma práctica. En Hechos 2:41 ya hemos leído, pero vamos a Hechos 8, verso 12. Note la palabra de Dios. La práctica no solo del bautista, no solo de Jesucristo, era la práctica de la iglesia naciente. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Ahora, note el libro de Hechos 8, versos 38 y 39, en el mismo contexto. ¿Qué tipo de bautizo es? Dudo que Felipe practicaba otro bautismo en un lado y otro bautismo en otro lado. No, en la misma forma. Dice: y mandó para el carro. Recuerda, está hablando con el etíope, el que estaba descendiendo después de adorar a Dios en Jerusalén. Y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, quizás estos versos describen mejor este bautismo por inmersión. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El etíope que dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy bien. Ahora, hermanos míos, estos versículos apoyan claramente la manera de bautizarse. No es por aspersión, no es por una cruz, no hay otra forma, sino el bautismo bíblico tiene que ser por inmersión. Primera razón, porque era una práctica. Era una práctica común entre el pueblo del Señor, la iglesia naciente, por Juan el Bautista, por Jesucristo. Era una práctica común. No había discusión esos días. Amén. ¿Por qué no bautizamos nosotros infantes? Porque ellos no entienden todo esto todavía. Los que ponen el énfasis en el bautismo por infantes lo hacen para salvación. Y el bautismo no salva, no por obras. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, un pequeño niño todavía no tiene la lucidez de entender que es salvación por gracia. Por eso es el trabajo de los padres conducir a sus hijos a la salvación en Cristo a través de la palabra de Dios, como lo hizo la mamá y la abuela de Timoteo. El libro de 1 Timoteo nos habla de eso. Fueron salvos a través de la enseñanza de la Escritura, y llegó a ser un hombre perfecto a través de la enseñanza de las Escrituras. Entonces, por eso el candidato debe ser un creyente que entienda esto. Y el modo debe ser así. Amén. Debe ser por inmersión, primero por la práctica. Ahora vamos a donde nos conlleva esta noche el mensaje. Note la palabra del Señor. Vamos un momento al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a estar meditando a partir del verso 1 hasta el verso 14, si no me equivoco. Hermano, en esta sección tan importante, la palabra de Dios, el apóstol Pablo va a tomar una analogía del bautismo para representar la obra del Señor en nuestras vidas, y al mismo tiempo va a mostrar el evangelio de Cristo a la obra de Cristo en nuestras vidas. Es increíble el libro de Romanos 6. Mire, entonces, ¿por qué tiene que ser por inmersión? Primero, por la práctica de la iglesia naciente. Segundo, ¿por qué tiene que ser por inmersión? Por el significado, por el mensaje. Estamos predicando a través de este acto simbólico el evangelio de Cristo. Estamos predicando. El día de mañana o el domingo vamos a celebrar la cena del Señor, y al celebrar la cena del Señor a través de estos elementos simbólicos también estamos predicando el evangelio de Cristo. Por eso estas ordenanzas son importantes. Así que, ¿qué significa todo este acto de sumergirse y de salir? ¿Qué significa? ¿Qué está predicando? Y es lo que quisiera profundizar esta noche. El libro de Romanos capítulo 6, note la palabra del Señor desde el verso 1, dice: ¿qué pues diremos? El apóstol Pablo está hablando de la justificación por la fe en Cristo Jesús, y hablando en el verso capítulo 5 a la iglesia en Roma, a Cristo como el segundo Adán, que vino para liberarnos justamente del principal problema, el pecado, para que ya no reine en nosotros, sino que sea por gracia. Entonces, somos salvos por gracia por medio de la fe, y llegamos a ser justificados a través de esto, o sea, declarados justos. En ese argumento, el verso 6, capítulo 6, verso 1 empieza diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, que dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, para sustentar este hecho de que los creyentes en Cristo, los justificados por gracia, ya han muerto al pecado, ya no pueden vivir en él. La pregunta es retórica, porque se supone que ya no practicamos el pecado. Ahora, para argumentar esa verdad de que tenemos una nueva vida en Cristo, va a tomar la analogía del bautismo para argumentar esa verdad. Mire, ¿o no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido, ¿qué dice? ¿Bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte.
Este es el mensaje que predica el bautismo. El apóstol Pablo está diciendo, por eso practicamos el bautismo. Ustedes no recuerdan, les voy a traer la analogía otra vez del bautismo a ustedes. Por esta razón lo practicamos, porque ustedes deben entender que aún quieren vivir justificando su vida en salvación por obras, que aún quieren vivir en su pecado, en su iniquidad, en su antigua manera de vivir y tratando de abrigar los caminos del Señor, la iglesia del Señor, la palabra del Señor. Ustedes tienen que entender que hemos sido bautizados ya en ¿quién? En Cristo Jesús. Es lo que predica el bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo. ¿Qué implica todo esto? Mejor dicho, ¿qué quiere decir todo esto cuando la Biblia dice que hemos sido bautizados en Cristo? La verdad que representa el bautismo, hermano mío, no podría suceder de otro método, porque no predicaría lo que el Señor ha hecho por nosotros o lo que ha sucedido por nosotros por gracia en el ser bautizados por el Señor. Solamente la inmersión anuncia la obra del Evangelio de Cristo realizada en nuestras vidas delante de los demás. Así que tiene que realizarse por inmersión, porque su significado es básicamente esto: la identificación del creyente ¿con qué? Con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. El bautismo en agua es la identificación externa de la identificación interna, y esta realidad interna que tengo en Cristo Jesús, en el haber creído en Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su sangre preciosa. Así que cuando miramos nosotros esto en la palabra del Señor, necesitamos aprender algunas lecciones de este mensaje, porque cuando usted mañana, hermano, pase por las aguas, debe meditar en lo que está haciendo, para que todos nosotros que estamos expectando también meditemos en lo que usted está haciendo. ¿Y qué está anunciando? El Evangelio de Cristo. Hemos sido bautizados con Cristo, y eso es lo que va a predicar mañana. Puede ser que amigos que no sean creyentes, que van a estar mirando, ¿por qué tiene que ser así? Y nosotros entendemos, y usted tendrá la oportunidad de explicar por qué tiene que ser esto de inmersión, por qué tiene que ser esto de luego salir. ¿Qué predica esto? ¿Cómo se relaciona con el mensaje del Evangelio que ya sucedió en nuestras vidas? Primero, hermano, debemos entender la identificación con Cristo. Cuando la Biblia dice en el verso, hemos sido bautizados, note la Biblia, en Cristo. La semana pasada hemos estudiado, o el miércoles pasado, Efesios 1, hemos hablado la última parte en nuestro mensaje, cuando estábamos hablando la manera correcta de alabar a nuestro Dios, por qué bendecimos a nuestro Dios. Una de las razones, uno de los aspectos para poder hacerlo es básicamente por el medio que tenemos de acceso al Padre, y es en Cristo. El libro de Efesios habla hasta 15 veces de en Cristo. Él es el medio, Él es el canal. Sin Él no tenemos nada. Es la clave, es el acceso para la bendición, para la salvación del Señor y para poder servirle. Tiene que ser en Cristo. Pero para que nosotros podamos disfrutar de estar en Cristo, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Por eso dice en el verso que hemos estudiado esta noche, hemos sido bautizados ¿quién? En Cristo. La expresión involucra que estamos en Cristo. Involucra que el apóstol Pablo, que se ha identificado con Cristo, porque está en Cristo. No se ha identificado con un hombre nomás, no se ha identificado con una denominación nomás. No, muchos tienen buenos nombres, buenas denominaciones, pero aún así están camino al infierno, porque no han sido identificados con Cristo. Cuando pasamos adelante para bautizarnos, estamos predicando algo. Antes de sumergirnos y salir, estamos predicando algo, que nos hemos identificado con Cristo. Hemos sido identificados en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. Nota el verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte y en cada aspecto de Él? Así que el primer principio para entender esto de por qué tiene que ser de sumergirnos y luego salir, nos involucra este proceso de identificación, que hemos sido verdaderamente bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto de ser bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir esto de identificarnos plenamente con Cristo Jesús? Porque estamos en Él, en Él. Cuando miramos la palabra de Dios un momento, el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 2, ahí mi hermano lo va a estar proyectando, pero básicamente el apóstol Pablo está hablando que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Fue bautizado en Moisés. ¿Alguien lo puede leer? Ahí está 1 Corintios 10, 2. ¿No hay nadie? Mi hermano Eliseo, una lectura. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Mire,
Pablo escribió esto al pueblo, de que el pueblo de Dios fue bautizado en Moisés para simbolizar que la identidad o la solidaridad del pueblo con Moisés, que venía a ser ¿quién? El enviado de Dios, el designado de Dios. Así que como esta expresión está diciendo que han sido bautizados en Moisés, lo que la Biblia está mencionando es el hecho de que ellos se colocaron bajo la autoridad de Moisés, recibieron a Moisés, se identificaron con Moisés, y al identificarse con Moisés y al someterse a Moisés, ellos están participando del liderazgo de Moisés y las bendiciones que Dios trae a través de esta su voluntad, y de esta forma están recibiendo que al Señor, porque fue a Moisés quien Dios envió. En ese contexto de 1 Corintios 10:2, al usar la palabra bautizo como analogía, está hablando de esto, de una identidad, de una identificación, de un sometimiento. Entonces, cuando el Señor está diciendo lo mismo acá, en el uso común del apóstol Pablo, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido identificados con Él, nos hemos sometido a Él, ¿no es cierto? Nos hemos quedado, en primer lugar, diríamos, inmersos en Él. De una manera similar, profunda, pero infinitamente, nosotros como cristianos hemos sido bautizados en Cristo Jesús porque, en primer lugar, hemos sido inmersos en Él. Permanentemente, no un momento a otro, sino permanentemente. Nosotros nos hemos sumergido en Cristo Jesús, nosotros nos hemos llenado del Señor, nosotros hemos estado cubiertos totalmente por el Señor, hemos sido bautizados en Él, hemos sido sumergidos en Él, hemos sido inmersos en Él, hemos sido llenos de Él. Esta es la realidad nueva del creyente. Cuando usted pasa a bautizarse, está diciendo: me identifico con Cristo Jesús, me identifico con Él, me sumergí en Él, he sido sumergido en Él, me he cubierto totalmente de Él. Es lo que la Biblia está diciendo. Usted se identifica totalmente con la persona, palabra y obra y propósito de Cristo Jesús, y al mismo tiempo con su iglesia. Por eso está sumergido en todo lo que es Él, en cada área de Él, en su voluntad. Un verdadero creyente está buscando siempre lo que es agradable a Dios, porque está sumergido en Dios, está plenamente identificado con Dios. A mí me sorprende que a veces hay hermanos de la iglesia que no se identifican como cristianos en su trabajo, de pronto que él era cristiano, pero si toma, baila con nosotros y hace cosas que ni un cristiano debería hacer, está deshonrando la obra del Señor, y es una afrenta seria a Él y a la iglesia del Señor, porque no se ha identificado con Cristo Jesús, ni mucho menos se ha sumergido en Él. Estamos llenos de Él, somos seguidores de Cristo hasta la muerte. Él se fiel hasta la muerte. Nos identificamos con Él, con su cruz, con lo que hizo por nosotros, con su sangre preciosa, y nos hemos sumergido en Él y no queremos salir de ahí. Estamos gozosos de haber estado cubiertos de todo lo que significa su persona. Ahora, no solo involucra que estamos inmersos en Él, sino que también involucra que estamos unidos a Él de una forma íntima, de una forma estrecha, porque la palabra de Dios nos dice: hemos sido bautizados en Cristo. No solo estamos sumergidos en Él, sino también estamos unidos a Él. Y esto es lo que el Señor dijo en Mateo 28:20: he aquí, yo estoy con todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. En 1 Juan 1, en el versículo 3, va a hablar acerca de nuestra comunión, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, estamos unidos a Él, tenemos una estrecha relación con Él. Así como Jesucristo es uno con el Padre, nosotros somos uno con Cristo. Y por eso el Señor se enoja y no se entiende bajo la perspectiva bíblica, porque hay pleitos y contiendas en la iglesia. Porque si estamos unidos en Cristo, ahora tenemos comunión. No podemos tener comunión entre nosotros. La palabra comunión es koinonía, participar. En 1 Juan 1:7 dice: si andamos en luz como en esta luz, tenemos comunión los unos con otros. No podemos tener comunión los unos con otros si no tenemos primero comunión con el Señor. Y si tenemos comunión con el Señor y con Jesucristo, entonces debemos tener una koinonía entre nosotros. Hay una relación de interactuación estrecha, de unidad, de unión, de unanimidad en Cristo Jesús, porque estamos unidos por Cristo, somos unos en Él. Y esto es lo maravilloso del Señor, hermano. Y aquí el Señor es glorificado por eso en la iglesia. El libro de Efesios 4 va a empezar a hablar acerca de la unidad en la iglesia. El libro de 1 Corintios 11 nos ha mostrado acerca de divisiones. En 1 Corintios 1 hemos visto las divisiones. ¿Por qué el Señor es glorificado? Porque
Hay divisiones porque, mire, yo soy rico, tú eres pobre. Ya. Yo soy muy erudito, tú apenas tienes primaria. Yo soy griego, yo soy judío, ¿cierto? Yo soy antiguo, yo soy nuevo. O yo creo en el rapto pretribulacionista, no, yo creo post-tribulacionista y ya nos peleamos. Pero no importa que seamos griegos, judíos, de cualquier cultura, no debe haber razón para tener una iglesia fraccionada porque estamos unidos en Cristo. Es algo maravilloso que en un cuerpo, la iglesia, que somos solo de una patria del cielo, no importa, pobres, ricos, judíos, griegos, de diferente cultura, diferente contexto, diferente realidad social, de diferentes situaciones, estamos unidos, es increíble, estamos unidos. Solo eso puede pasar en Cristo Jesús. Aunque tenemos países como Estados Unidos y pelean de un lado a otro lado, no están verdaderamente unidos. Nosotros en Cristo como miembros estamos unidos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Hemos sido sumergidos en Él y estamos unidos a Él. Mire 1 Corintios 6, verso 17. Entonces, cuando usted va a pasar adelante a bautizarse, usted al sumergirse y al salir está predicando, me identifico con Cristo, con Él. Porque estoy sumergido en Él y no solo eso, estoy unido a Él a través de su sacrificio. 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. En Gálatas 3:27, la palabra de Dios dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En cada instancia, la palabra de Dios nos muestra que estamos cubiertos de Cristo, estamos unidos a Él. Podemos ir a varios aspectos de las Escrituras. Vamos a uno más, 1 Corintios 6:15. ¿Por qué para el Señor es importante esto? ¿Y por qué este paso del bautismo es importante predicar a los demás? Porque le está diciendo a los demás, ya no estoy unido con el mundo, ya no estoy unido con mi pecado, ya no estoy unido con las causas humanas, estoy unido con Cristo Jesús. Ya no estoy sumergido en el mundo, ya no estoy sumergido en el pecado, ya no estoy sumergido en esta vana corriente de vivir, vana manera de vivir en esta corriente pecaminosa, mundana. Ahora estoy sumergido en el Señor. En 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y abajo más adelante va a decir que somos templo del Espíritu Santo porque estamos unidos a Él. Es imposible que un creyente vuelva a su vida anterior. Es imposible. ¿Cómo tendría que romper esta realidad de estar sumergidos en Él y de estar unidos a Él? ¿Cómo un creyente puede volver a esa antigua manera de vivir? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tendría que pasar? Salir de Cristo y romper el lazo que tenemos con Cristo. Yo le pregunto, ¿eso es posible? No, en el libro de Romanos 8 dijo, nadie me podrá separar, dijo Cristo, del amor de Dios. El apóstol dio testimonio de eso. No importa quién, dónde, arriba, abajo, nadie nos podrá separar de Él. Por eso la realidad cristiana debe ser evidente en nuestras vidas. Mire, si yo quiero volver a mi vida anterior, yo estoy negando totalmente el haberme sumergido en el Señor y haberme unido a Él. No me identifico con Él. Y eso no pasa, es imposible. ¿Tengo yo el poder de salir de esa obra del Señor? No, no se puede, porque tengo una naturaleza, es lo que vamos a ver más adelante. Así que, mi amado hermano, tenemos una nueva disposición y una nueva naturaleza delante del Señor al estar en Él y al estar unidos a Él. Así que, cuando volvemos a las Escrituras, vamos a seguir meditando entonces lo que predica el bautismo por inmersión. El mensaje predica mi identificación con Cristo Jesús. Amén. Estoy sumergido en Él y estoy unido a Él. Me identifico con Cristo. Muy bien, ahora nota qué más se predica. Verso de Romanos 6, note la Biblia, verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados, que dice, en su muerte? No solo nos identificamos con Cristo, sino nos identificamos con su muerte. Con su muerte. Cuando meditamos en esta verdad de ser identificados con su muerte, desde el verso 3 hasta el verso 5, vamos a encontrar ciertas verdades. Por ejemplo, no te dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué dice el verso 4? Porque somos sepultados y juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Ahora quiero que note algo más en
en el verso que viene, verso 7, vayan adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, que dice, para Dios vive. Todo esto habla acerca de la muerte de Cristo y lo que tiene que ver con nosotros. Fue un hecho histórico que hace más de 2000 años Cristo Jesús murió. Amén. Murió. Pero está predicando algo desde ahí para nosotros y nos está incluyendo también ahí para nosotros. Hemos hablado que la muerte del Señor es una muerte sustitutoria, es decir, su sacrificio es sustitutorio porque Él tomó nuestro lugar. Amén. En la cruz del Calvario. Ahora, hemos visto que también su sacrificio es expiatorio. ¿Por qué? Porque derramó sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que expiarse el pecado, tenía que derramarse la sangre. Pero también hemos visto que su sacrificio era propiciatorio. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios fue satisfecha. No necesitamos más sacrificios. Lo que Cristo hizo, porque aquel que creyó, Él pagó todos sus pecados. Amén. No necesitamos otro sacrificio. Pero también este sacrificio de Cristo es inclusiva. No solo es sustitutoria, no solo es expiatoria, no solo es propiciatoria, sino es incluyente. Porque Cristo nos está incluyendo con Él en ese hecho histórico al creyente que está aquí en este día que conoció a Cristo Jesús. Es algo increíble. ¿Por qué no se incluye Él? Porque la Biblia dice, el apóstol está diciendo, Él también se está incluyendo porque el Señor lo incluyó. Hemos muerto al pecado. De la forma que Cristo murió, nosotros también con Él, porque estamos en Él, hemos muerto al pecado. Cuando nos sumergimos, y tiene que ser por completo, estamos predicando eso, nuestra muerte, nuestra sepultura al pecado, lo que ya pasó aquí adentro. De la forma que Cristo murió. Mire, ¿y cómo fue la muerte del Señor? Es la muerte que Dios dio. Voy a empezar por el verso 8, verso 9 y verso 10. Es una muerte primero que pagó el precio. Es una muerte. La paga del pecado que era, Romanos 6:23, que era muerte. Legalmente, judicialmente, delante del gran juez, el Padre, Él no puede mirar al otro lado nuestros pecados. Y Él no puede dejar de cumplir su promesa que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Él no puede poner al otro lado su ira. Él no puede negarse a sí mismo, se contradiría su naturaleza, dejaría de ser Dios, porque sus promesas o sus advertencias carecerían de veracidad si Él no cumpliera. O sea, cuando Él ve al pecador con sus maldades, tiene que derramar su ira, no puede mirar al otro lado, no puede mirar al otro lado, no puede hacerlo. Es Dios y prometió que el alma que pecare ciertamente morirá. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Cuando está muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y entregando su vida, ¿qué está haciendo Cristo? Está pagando eso. Está recibiendo toda esa ira que debería ir sobre nosotros. ¿Qué está logrando Cristo? Justificarnos legalmente delante del Señor. Y nosotros entendemos eso. Estamos muriendo con Él. Y entendiendo que este Dios murió por nosotros para que legalmente ya no seamos merecedores del juicio de Dios, sino seamos justificados, declarados justos. Su muerte tuvo esa gran victoria. Su muerte al pecado predica eso. Nos da el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, como dice el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que recibieron los que en les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es derecho legal. Ahora, no solo eso, porque la palabra de Dios dice, el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo que la palabra de Dios está diciendo, no solamente nos ganó el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, de ser justificados, sino que también, como hemos predicado en la clase anterior, a través de eso, Él está rompiendo el poder del pecado. Está rompiendo no solo las consecuencias del pecado, que es la ira de Dios, dándonos el derecho legal de ser hijos suyos, sino que también está rompiendo el poder del pecado, para que ya no vivamos en él. Era necesario entonces, hermano mío, identificarnos con el Señor y su muerte. Cuando somos sepultados con Él, estamos predicando en primer lugar esto,
lo que estamos creyendo. Cristo nos dio la victoria a través de su muerte a las consecuencias del pecado, al poder del pecado y a todo lo que involucra el pecado, a la presencia del pecado, a la posesión del pecado. Todo eso era necesario a través de ¿qué? De su muerte. Ahora, nosotros que estamos con Él, nos identificamos, o sea, porque también hemos muerto ¿a qué? ¿Hemos muerto qué? Cuando estamos meditando aquí, siendo bautizados en su muerte, para que nosotros podamos vivir con Él. Primero, hemos muerto, ¿sabes quién, hermano? Al cuerpo del pecado. Eso es lo segundo que viene ahí. Hemos muerto al cuerpo del pecado. Mire, hemos muerto con Cristo, entendiendo lo que Cristo ganó por nosotros al morir y al resucitar. Nos ganó, gracias al Señor, hemos sido justificados. Ya no hay pena del pecado, ya no hay poder del pecado, pero esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Porque cuando vuelve el libro de Romanos en el capítulo 6, verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nota que dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Un verso clave que está resumiendo todos los versos anteriores, el versículo 6. ¿Qué más involucra el sumergirse al Señor? No solo el entendimiento que cuando Cristo murió nos dio esta gran victoria sobre la pena del pecado, el poder del pecado, la presencia del pecado, la posesión del pecado, la victoria sobre el pecado, sino que también nos incluyó ahí a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora disfrutamos de ese poder. Si Cristo está en nosotros, de que nosotros también hemos muerto tiempo pasado ya al pecado. Y en primer lugar, ¿en qué? Al cuerpo del pecado. El verso 6 dice claramente: el cuerpo del pecado. ¿Quién es ese cuerpo del pecado? El verso 6 dice primero: nuestro viejo hombre. Mire, primero note el énfasis del verbo: ya hemos muerto. No es que estamos muriendo constantemente, no, ya hemos muerto. O sea, está en tiempo pasado. Cristo no murió murió una sola vez y nos incluyó allí con Él. Hemos muerto una sola vez. ¿A qué? Al pecado, al mundo, a esta corriente inmoral, perversa. Y que hemos matado al viejo hombre. Algunos a veces solemos decir mal: todavía el viejo hombre está en mí, lucho con él. No, el viejo hombre ya no está, ya murió. Y cuando habla de viejo hombre, no habla de alguien que está viciado por los años, no, más bien habla de alguien que es inútil. La palabra viejo tiene que ver con alguien que no es de provecho. O sea, esa era nuestra antigua naturaleza. Éramos hombres viciados, hombres muertos en delitos y pecados. Éramos hombres por naturaleza desobedientes, amadores de los placeres pecaminosos, en una vida totalmente extraviada del Señor y hostil a Dios, a su palabra, a su iglesia, metiéndonos con avidez en todo tipo de cosas de las tinieblas, en secreto. Así era nuestra vida. Ahora, ese viejo hombre ha muerto, ese cuerpo del pecado que estaba en nosotros ha muerto. Ya no vive, ya ha muerto. Por eso, cuando uno de veras entiende que se ha sumergido en Cristo, ha muerto con Él al pecado, Dios le dio libertad de todo esto, del pecado, la presencia, la pena del pecado, el poder del pecado, la posesión del pecado. Entiende que también mató al viejo hombre con Cristo, murió. Ha sido crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su sacrificio no se incluye. O sea, nuestros miembros ya no se prestan a la iniquidad, al pecado, porque ya murió ese yo que yo solía ser. Ya murió, ya fue sepultado. Ya nunca más voy a volver a Él. Cuando mira la vida de muchos en la iglesia, es triste notar que dicen estar en Cristo, pero su vida no evidencia que murió el viejo hombre. Aún sigue plagado de sus viejas prácticas, de su indiferencia, aún pudiendo estar en la iglesia, pero su vida continua, como una película, predica que Cristo no es el Señor, sino el viejo hombre. Ese cuerpo del pecado todavía sigue presente. Hermano, usted debe considerar esto a la luz de las Escrituras, porque
El cuerpo del pecado ya fue destruido al sumergirnos. Cuando usted se está bautizando, es lo que está predicando. En Gálatas 2:20, por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, mi viejo hombre ya murió, ya no existe. No es que estoy continuamente crucificado, no, ya murió, ya. Por eso más abajo dijo, ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Más Cristo. O sea, no hay dos naturalezas luchando entre nosotros, no hay. Solo hay una. No hay dos naturalezas, ya no hay un viejo hombre, ya murió, ya fue sepultado, ya fue enterrado y eso pasó en nuestras vidas. Y cuando sumergimos lo estamos predicando, ya no hay dos naturalezas. En Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué dice? Destruido. Mire el libro de Efesios 4, del 20 al 24, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios a la justicia y santidad de verdad. O sea, no hay existencia de dos naturalezas al mismo tiempo, no lo hay. No lo hay. Solo hay una naturaleza. Y la pregunta, pero pastor, entonces cuando peco, ¿quién está pecando? Estaba hablando hace poco con un varón y le está costando llegar a la iglesia para escuchar la verdad, porque el problema de muchos es como él echa la culpa de sus problemas a todos, menos a él. No le gusta lo que recibe, pero echa la culpa al diablo, le echa la culpa a su vecina, le echa la culpa a su amigo, le echa la culpa. Él es perfecto, los demás son el problema. No va a haber arrepentimiento hasta que él no entienda que tiene que morir ese viejo hombre, porque ese viejo hombre plagado de pecados y de vicios es el problema en su vida y tiene que morir. No hay dos naturalezas coexistiendo en el creyente. No hay una naturaleza dualista, no hay. O el viejo hombre murió o aún sigue viviendo. Mire, por más tiempo que esté en la iglesia, pero si el viejo hombre no ha muerto, usted tiene que examinar su vida. Porque cuando se bautiza, está predicando, ese viejo hombre murió. Lo que era Saulo, murió. Ahora es Pablo. Porque hemos muerto con él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive, ¿qué dice? En mí. En Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Si antes yo era un peleandero o no sé, un gritón, lo que te emborracho, lo que quieran. Pero ahora en el Señor vuelvo a eso, a lo mismo. En práctica, el viejo hombre sigue vivo, no ha muerto. Porque si somos de Cristo, hemos crucificado a la carne con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. Amén. Y sus deseos. Ahora, no solamente que el cuerpo del pecado ha muerto, ese viejo hombre, sino que dice el verso 6, a fin de que no sirvamos más al pecado, que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, ¿qué dice? Más al pecado. No solamente hemos matado al viejo hombre, sino que también hemos matado en nosotros mismos esta práctica del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Primer verso 6, este viejo hombre ha muerto, este cuerpo del pecado ha muerto, así que el pecado en sí mismo también ha sido destruido. Cuando Cristo murió en la cruz, nos dio una gran victoria sobre la muerte. Y cuando nos identificamos con Él y hemos creído en Él, hemos muerto con Él. Hemos muerto a ese viejo hombre. El viejo hombre ha muerto. Y hemos muerto también a ese yugo del pecado que nos dominaba a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto a él. El cuerpo del pecado ha muerto. Y la práctica del pecado, por lo tanto, ha muerto. ¿Sabe? La pregunta es ¿por qué este hombre no cambia? Porque su viejo hombre sigue presente. Si quieres que cambie, tiene que morir el viejo hombre para que haya una nueva naturaleza en Cristo y tenga nuevas prácticas. Mientras el viejo hombre está, siempre es esclavo del pecado, sirve al pecado. Entonces Dios quiere que usted entienda que cuando nos sumergimos en Él y lo que predicamos al bautizo es eso, hemos muerto con Él y Cristo nos dio una victoria legal, legítima delante del Padre sobre el poder del pecado, la pena del pecado, la posesión del pecado, la presencia del pecado, pero también estamos muriendo ¿a qué? No solo a todas las implicaciones del pecado, sino en nuestras vidas, a nuestro cuerpo del pecado, al viejo hombre, y también que a nuestra práctica del pecado.
Hemos muerto al yugo del pecado. Hemos muerto. No que estamos muriendo. Es tiempo pasado, es tiempo ahorita. Murió una sola vez. Ya hemos muerto. Ya hemos muerto. Así que la pregunta entonces nace otra vez. ¿Por qué entonces pecamos? Y el apóstol Pablo va a decir lo mismo en el libro de Romanos 7 y en Romanos 8. Él mismo va a decir entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Mira el libro de Romanos 6, verso 17, verso 18. Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, que venimos a ser ¿qué? Siervos de la justicia, ya no del pecado, sino siervos de la justicia. Ahora, todo lo que indica la palabra de Dios en esta expresión, todos estos verbos, el creyente ya no está bajo el pecado, sino este yugo ha sido quebrantado. Más bien, hemos sido ahora transportados, llevados, ¿a dónde? Al campo de Cristo Jesús. Ahora le pertenecemos a Él y ahora le servimos a Él. Ahora Él es el Señor en nuestras vidas y no es el pecado. Así que mi amado hermano, pero ¿por qué entonces nosotros seguimos pecando? Porque podemos pecar hoy o no, hemos pecado hoy o no. Muy bien, y el apóstol Pablo también nos va a dar la respuesta. Vamos al libro de Romanos 6, otra vez del verso 8 al verso 10, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió de una vez y para siempre en el pecado, murió una sola vez y para siempre, y nos dio la victoria, y juntamente con Él nos incluyó. La paga del pecado es la muerte, como ya hemos anunciado, pero Él nos dio libertad de esa, nos dio salvación de esa pena del pecado, también del poder del pecado, pero nota la Biblia, de una vez para siempre, incluye eso, una vez para siempre. Entonces, finalmente volvemos a la pregunta, ¿por qué entonces todavía nosotros seguimos pecando? Miren un momento el libro de Romanos 7, verso 24. Hay una gran diferencia. Miren Romanos 7, verso 24, desde el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde? En mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No está hablando de dos naturalezas, está hablando de nuestra naturaleza nueva en Cristo Jesús, pero que todavía vive ¿en qué? En un cuerpo carnal, cuyos miembros suelen prestarse para el pecado. Y no solo estamos viviendo en un cuerpo que es propenso al mal, sino estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Pero hay una gran diferencia entre el vivir sometido a la práctica del pecado que al vivir no practicando el pecado. Por eso el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Ve? De este cuerpo. No está hablando de ese viejo hombre, porque ya Dios le dio victoria del viejo hombre. Lo que el apóstol está diciendo, este cuerpo. Gracias doy a Dios porque Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hablando de su cuerpo. Y el verso 8 va a hacer el énfasis, no proveer para la carne, sino que vivir para el Espíritu a partir del capítulo 8 en adelante. Mire un pasaje más para terminar. Mire 1 de Juan capítulo 3, muy conocido este pasaje. Si quiere seguridad de salvación, vaya siempre al libro de 1 de Juan capítulo 3. Nota el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él, ¿ve? Los que nos hemos unido, sumergido en Él, que dice, no, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero ¿de qué está hablando este pecado? Hijitos, nadie os engaña que el que hace justicia, práctica justicia, es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no, subraya eso, practica el pecado. ¿Por qué? Que dice, la simiente de Dios, Cristo Jesús, su espíritu permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si no puede volver a ese antiguo vida práctica. Y está hablando en un contexto de que los hermanos no se aman en la iglesia. Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando decimos que hemos muerto con Cristo, cuando nos sumergimos, estoy diciendo, he muerto con Cristo al pecado.
tengo toda la victoria que Dios me dio con su muerte sobre el pecado, la pena, el poder, la posesión, la presencia del pecado, etcétera. Pero también ha muerto este viejo hombre, ya murió ya. Y también murió la práctica del pecado en mi vida, el yugo del pecado. Muy bien, vamos a terminar mirando la última parte. Luego, al salir de las aguas, estamos predicando vivos en Cristo, y eso es lo que también hemos anunciado desde el verso 11. Así también vosotros considerados muertos, ¿a quién? Al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios, en el medio, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermano, yo solo quiero terminar mostrándole 3 aspectos de una nueva vida en Cristo al terminar esto, que evidencia que hemos muerto al pecado. Primero, tenemos un nuevo saber, un nuevo conocimiento. ¿Ve? Considerados, así también vosotros. El Señor está diciendo, ustedes también deben conocer esto, que estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Conocemos que el pecado ya no reina en nosotros, sino que ya no, de modo que le obedezcamos, ya no en concupiscencias, ya no presentamos nuestros cuerpos, no, ya conocemos que hemos muerto al pecado. Hay una nueva forma de ver las cosas, hay un nuevo conocimiento. Cuando usted vivía sin el Señor, usted no conocía esto. En el libro de Juan 14, el verso 44, allí hay una figura de salvación poderosa. Cuando el Señor resucitó de los muertos a Lázaro, las palabras que desatan una gran gracia y poder de Dios en la salvación es desatarle y dejarle ir. Mire, la analogía es perfecta en la salvación del Señor. Usted estaba muerto en delitos y pecados, el Señor lo resucitó y cobró nueva conciencia, cobró una nueva perspectiva, compró una nueva visión, ya entiende una nueva realidad en Cristo y ve su antigua realidad en el Señor. El problema es cuando él dice ser creyente, no entiende su nueva realidad en el Señor porque sigue inmiscuido en el pecado. Entonces debe entender que todavía sigue muerto en delitos y pecados. Cuando uno ha nacido en Cristo, tiene una nueva visión, una nueva perspectiva, tiene una nueva naturaleza, que tiene un nuevo conocimiento en Cristo, que disfruta esta nueva realidad de no servir más al pecado y dar gracias al Señor porque libró de todas las implicaciones de esto, la pena, la presencia, la posesión del pecado. Así que necesitamos este conocimiento. Hemos muerto al pecado, hemos resucitado con Cristo. Es una nueva vida espiritual en el Señor. No solo necesitamos ese nuevo conocimiento, sino una nueva convicción, porque dice, consideraos, la palabra tiene que ver con una convicción profunda, personal. ¿Qué consideramos? Ya no somos más esclavos del pecado, lo creemos. Ya el poder del pecado se ha roto, lo creemos. No es que estamos mejorándonos poco a poco, no es que somos un pecador mejorado, no es que estamos intentando ser, no, ya somos una nueva criatura en Cristo, que crecemos más bien en santidad. No son pecadores mejorados. Antes pecaba menos, ahora peco. Antes pecaba más, ahora peco menos. No es eso. Hay un cambio drástico en lo que era a lo que es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva que criatura es la convicción. Las cosas viejas pasaron, he aquí, y todas son hechas nuevas. Y finalmente, no solo un nuevo conocimiento, no solo una nueva convicción, sino dice una nueva acción, porque dice el verso, a fin de ¿qué? De presentar. ¿Qué dice? El verso 13, el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco reine también vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De todo lo que pasa acá, morimos a la práctica del pecado, pero ahora tenemos una nueva acción, tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos una nueva vida voluntaria delante del Señor, porque pertenece a nuestra nueva naturaleza de presentar nuestros miembros, aún este cuerpo terrenal, al Señor. Cada área en nuestras vidas. En el libro de Romanos 12, verso 1 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida cambió y ese es el cristiano promedio. O sea, su vida depende del Señor, su voluntad depende del Señor, sus ojos, su vida, cada aspecto, cada paso que da, todo está en las manos del Señor. Vive para la voluntad del Señor, vive para agradar al Señor, vive para el servicio del Señor. Ya no vive bajo el dominio del pecado. Aunque peca, hay un gran arrepentimiento y no vuelve ahí. Ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia que le ha capacitado para libertad en Cristo y para obedecer al Señor. Es siervo del Señor. Entonces está vivo
para el Señor. Hermano, despertar a esa realidad es gozoso. Es gozoso, es mejor que recibir la noticia de que me saqué la lotería, lo que usted quiera. Es gozoso porque estoy vivo en Cristo, estando muerto en delitos y pecados. Un nuevo conocimiento, una nueva convicción y una nueva vida práctica en el Señor. Mi querido hermano, en gran resumen, porque hay mucho que hablar acerca de Romanos 6, pero hemos sido bautizados por el Señor. 3 razones que estamos practicando el bautizo. ¿Qué significa esto? Es el Evangelio de Cristo también. Nos identificamos con Cristo. ¿Qué más? Hemos muerto en Cristo y vivimos en Cristo. Es lo que pasó. La muerte del Señor no solo ha sido propiciatoria, sustitutoria, expiatoria, pero ha sido incluyente. Nosotros hemos muerto, nos identificamos con su vida, hemos muerto con Él, sepultados con Él para el pecado y vivos para Él. Es una nueva vida, una nueva realidad, una nueva práctica. Y su bautizo lo predica eso, porque eso debe haber sucedido internamente. Internamente. Muy bien, mi amado hermano, para terminar esta noche me pasé un poquito. Solamente nos quedan 2 temas más que les pido. Venga el próximo miércoles, vamos a hablar de la autoridad escritural, qué es una iglesia, o sea, ¿dónde está el bautismo? ¿Quién debe bautizar? ¿El pastor? No. ¿Dónde está la autoridad? En el Señor Jesucristo. ¿Y lo designa qué? A una iglesia. Está en la congregación. La autoridad está en la iglesia local, en la congregación de creyentes. Y usted debe saber qué es nuestra iglesia. Ahora, yo tomaría más detalle con pero todos los que están acá no es que han venido la semana pasada, años. Algunos han nacido en esta iglesia. Amén. Aún mi cuñado, que es, digamos, el más nuevo entre todos los que estamos acá. ¿Y cuánto tiempo ya estás con nosotros, Juan Pablo? Años también. O sea, no es, conoce la iglesia, entiende la iglesia, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que es una iglesia, que es una congregación de creyentes bautizados. Amén. Bajo pacto, ¿para qué congregamos? ¿Cuáles son las características de una iglesia sana? Lo que vamos a mirar ahora. Vamos a hablar mucho de eso. Y luego nos queda un punto más, el compromiso. Y para mí este es el más importante. Y quiero invitar a toda la iglesia que venga, porque muchos no se dan cuenta qué es ser un miembro de una iglesia, porque el bautismo es la puerta para entrar a la iglesia, ¿no? Y la Biblia dice, y fueron añadidos a la iglesia, ¿no? Se supone a la iglesia como 3,000 en Romanos. ¿Qué es ser un miembro escritural? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuándo es de bendición y cuándo no es de bendición? ¿Cuál es su ministerio? ¿Y por qué no lo está haciendo? Vamos a hablar mucho acerca de un miembro escritural. Y permíteme hablar dentro de esto para terminar acerca de la disciplina. Cuando hablamos de la autoridad escritural, la autoridad está en la iglesia. Y usted que es miembro escritural, usted debe saber qué espera usted de la iglesia y qué espera la iglesia. Usted básicamente, le voy a resumir en Efesios 1, santo y fiel. Amén. Cuando usted se bautiza, que está identificándose con el Señor, pero también con la iglesia del Señor. O sea, usted representa a la iglesia del Señor a donde vaya. Y lo que Dios espera, que tenga un testimonio de santidad y fidelidad al Señor. Usted debe tener el compromiso delante de Dios de, si me bautizo, Señor, yo voy a andar en santidad delante de tus ojos y voy a ser fiel a tu causa, a tu palabra y a tu iglesia. Tiene que participar en las reuniones de negocios, tiene que participar en los ministerios que la iglesia tiene, siendo fiel, obviamente. Ese es el compromiso, hermano, es su compromiso. Ahora, ¿hay razones de disciplina en esta iglesia? Sí la hay. ¿Cómo disciplina esta iglesia? Para terminar, esto es un resumen nomás, porque tienen que tener presente eso. Hay 1 Corintios 5, vaya al libro de Tito capítulo 3 y Mateo 18. Mire, hay 2 tipos de formas de pecar contra la iglesia y amerita disciplina. La primera es cuando uno peca directamente con un hermano. En Mateo 18 el Señor nos habla de la autoridad a la iglesia y le dice 2 o 3, en medio yo estoy. Cuando ejercita la iglesia disciplina. Vamos a suponer, un hermano en la iglesia te insultó, te gritó, te dio una grosería, suponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué vas? Le dices, hermano, por favor, esto no está bien, arreglemos el asunto. No, fuera de acá. Entonces, bíblicamente tienes que llamar a otro más, ¿no es cierto? Ojalá sea el pastor, 2 testigos, vale, hermano, arrepiéntete, es así esto. No quiero saber nada, pero lo merecía. No hace caso, ahora lo llevamos a la iglesia. Hermanos, el hermano tal, cometí tal, terrible hermano, quiere arrepentirse. Hermanos, arrepiéntese en nombre de la iglesia. No lo quiero hacer. Ya. Entonces, amerita disciplina. Le excluimos de la membresía. No significa que ya está condenado al infierno. No. El propósito de la disciplina es justamente buscar arrepentimiento para que en su arrepentimiento pueda volver a
formar parte de la iglesia, porque a los que amamos disciplinamos en el Señor. Es la disciplina que la iglesia ejerce. Lo que más debe temer, el domingo en la mañana voy a predicar, es la disciplina que viene de Dios. Es lo que más usted debe temer. Lo que el Señor hace en su gracia, va predicando contra el pecado. Y cuando no hay arrepentimiento, hace público el pecado. Lo publica. Entonces ahí nosotros entramos, la iglesia. Nosotros, amén. Ya, cuando alguien peca directamente. Ahora, cuando alguien peca indirectamente, en 1 Corintios 5 y en Tito 3, ahí hay 7 razones. Primero, cuando alguien es un borracho. La Biblia dice, no os juntéis ni con un comáis como cualquiera que llamándose creyente fuera un borracho. Por ejemplo, si usted está ahí andando en sus copas y copas, la disciplina de esta iglesia ya es automática. O sea, ni tenemos que juntarnos, es automática. Va a ser obvio cuando alguien está por ahí en sus copas, es obvio. Entonces, y eso involucra cualquier tipo de adicción que entre y cautive su vida pública. No solo es licor, drogas, cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de cosa que entre por sus ojos, lo que vea, lo que diga, lo que tome, que le cause, lo saque lleno de sus casillas, eso no es del Señor, es emborrachar. Y este mundo está lleno de eso. Ahora, pero el asunto también, hay otro que es por ladrón, amén, eso ya se sobreentiende. Avaro, es un hermano que hace dinero por lo bajo, no sabe ser generoso. Una de sus responsabilidades es dar al Señor. Aquí, por eso digo, ustedes ya están tiempo en la iglesia, ya entienden esto de poder dar al Señor diezmos, ofrendas, es su responsabilidad, usted y el Señor voluntariamente. Bueno, lo otro es por adulterio, fornicación, es lo mismo, la disciplina es automática. Y otro es por idolatría. O sea, hay dos tipos de idolatría. La más peligrosa es la que es abierta, interna, la que está en el corazón, pero si usted está por ahí, no sé, tratando de, haciendo una gran procesión a un ídolo tal, entonces también, o sea, no tenemos que ver, Dios es el Señor. Es la razón de disciplina de esta iglesia. Ahora, hay una séptima en Tito 3, al hombre que cause divisiones una y otra vez, después de amonestarlo, desecha. O sea, un hermano que quiere hacer su iglesia dentro de la iglesia. Eso es un peligro. Es un peligro, que busca fracción. Aunque tenga el motivo correcto, hay forma de poder hacerlo uniendo a la iglesia. ¿Me entiende? Uno que está haciendo su iglesia dentro de la iglesia. Le doy un ejemplo. Mire, no estoy de acuerdo con las decisiones de la sesión. Entonces, no lo manifestó delante de los ancianos, y le dice, hermano, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, los hermanos han dicho bautizos, vamos nosotros de paseo. Hermano, primera advertencia, amén. Así no quedó la iglesia, está siendo rebelde contra el acuerdo de la iglesia. Segunda advertencia, vuelve a hacer. En la tercera, ya está en disciplina, deséchalo, es peligroso, es peligroso. Muy bien. Hermanos, hasta aquí voy a llegar yo esta noche, me pasé un poquito, gracias por su presencia, pero el día de mañana, hermano, es un día especial para esta iglesia, tenemos una procesión, no se preocupe, la procesión va a ser rápida, casi ya los temas los hemos tocado durante la anterior procesión y ayer con los ancianos también, pero ya puedes cortar.